manera de conseguirlos. Había en las tiendas, había pues, juegos en cartucho que eran mucho mejores y bueno, me metí muy pronto en el circuito de conseguir los juegos copiados, pirateados en cinta. Entonces la cuestión al final fue que ya sobre el año 88 que empezaban a verse muchos cartuchos en las tiendas que era casi ya lo que realmente valía la pena, porque la producción de juegos en cinta en los MSX se fue... A medida que fueron entrando los ordenadores de 16 bits, pues las cintas eran cada vez peores, todos conocéis el asunto. Que llegaba un momento en que iba uno y compraba una cinta y no decía ¿en qué me he gastado el dinero? Por favor, lo he tirado. Tenía que haber ahorrado para comprarme otra cosa. Entonces, lo que me movía en ese tiempo, pues era cómo hago yo para poder jugar a estas cosas que un cartucho de 32K o de 16K de Konami, un Hyper Sports, un Nightmare, pues con el tiempo no tenía ni que molestarse uno, siempre podía conseguirlo, siempre había fulanito, menganito, al final te lo pasaba en cinta. Pero claro, un Nemesis, un Penguin Adventure, no había manera. Y ahí empecé a plantearme, digo, ¿cómo lo hago? Pues, por lo visto, al final, al cabo de un tiempo, me llamó un colega, oye, mira, que vente para en casa que te voy a enseñar una cosa muy curiosa. Me pone un Nemesis. Y me empieza con la herramienta que usábamos para ver los juegos o hackear cualquier cosa, era el MON. Estaba el ensamblador GEN, se usaba, pero sobre todo lo que se usaba era el desensamblador monitor de memoria MON, en el cual se veía pues, lo que había que ver en los programas. Y nada, pues aprendimos, en una tarde pues nos dimos cuenta de cómo paginaban los Mega-ROM. Descubrir un mundo nuevo, vamos. O sea, cómo hacía Konami, que en sus cartuchos, que hasta entonces solamente cabía lo que cabía en la memoria plana, es decir, 64K como mucho, y Konami no usaba 64, con 32 le sobraba, pues cómo hacía Konami para meter teóricamente un megabit, 128K en un cartucho, que no lo hacía mediante lo que sabíamos, la documentación que había en ese tiempo sobre los MSX, sobre cómo funcionaban, pues era lo que iba saliendo en la revista MSX Club o en la Input. Es que no había otra fuente. Luego estaban los libros que uno podía tener para aprender a programar en ensamblador o algo. Pero la base de cómo llamo yo al sistema para que me haga algo en pantalla que no tenga yo que programármelo enterito, que esta llamada en el sistema, en la BIOS, escribe en un registro del VDP, esta otra sirve para sacar sonido por el PSG. Eso, donde únicamente podía aprenderlo uno, era por lo que te lo sacaban en la revista o algún libro especializado que había, pero que llegaba solo hasta cierto punto, no mucho más. Y eso en MSX1. En MSX2, pues menos aún. Entonces, había aspectos que más o menos podían saberse, pero otros eran un completo misterio. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo conseguir que un juego que tenía teóricamente 128K pudiese entrar en la memoria de un MSX? Yo sabía que los MSX2 tenían 128K de RAM principal y otros 128 de VRAM. Entonces, digo, pues ya está, me compro un MSX2 y aquí ya tengo memoria. Ya solo es cuestión de saber cómo utilizarla. Sí, de saber cómo utilizarla. ¿Y cómo aprendo yo, dónde encuentro yo cómo utilizar esa memoria? En ninguna revista ni en ningún sitio habían explicado qué era un mapeador de memoria ni cómo se utilizaba. Mi única información era en el manual del MSX2, estaba el mapa típico de slot de los MSX, pum, 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 y en donde estaba la RAM del 128 del Philips, pues ponía, si este era el tamaño 64K, pues ese slot era de 128. Y digo, magnífico. ¿Y cómo llego a los 64K que están arriba? Ninguna explicación en ningún sitio. Bueno, pues tendré que averiguarlo.
Entonces, claro, pues me puse a desensamblar el BIOS entero, bueno, a desensamblarlo no, a ponerme a buscar en el BIOS todos los bytes de instrucciones de entrada-salida y ver a qué puerto accedían. Y ahora por eliminación, pues me iba haciendo una lista, a ver, este puerto no porque este es del VDP, esto no porque es del PSG, esto tampoco. Y al final de toda la lista, en la BIOS, había algunos puertos que nadie sabía para qué los accedía la BIOS. Entre ellos, pues había 4 puertos que sin saber ni tener ni idea de para qué servían, pues me puse a escribir valores en ellos y ver que unos colgaban el ordenador, otros no, hasta que no sé cómo, ya ni me acuerdo cómo, pero conseguí averiguar que efectivamente cambiaban los bancos de memoria y así podía, dentro del slot donde estaba la RAM, pues podía acceder a los bancos de memoria que en teoría no se direccionaban por el sistema estándar del slot, sino por el otro sistema de mapeado de memoria. Pero claro, todo esto lo averigué después, porque mi primer paso estuvo claro. Yo tenía en una cinta, no en un disco, en una cinta tenía guardado los 128K del Penguin Adventure. Y yo quería jugar a Penguin Adventure. ¿Cómo lo hago para jugarlo? No había averiguado nada de cómo se manejaba la memoria RAM principal. Yo solo sabía que los MSX2 tenían VRAM bastante, de sobra. Con los programas de MSX1 usaban solo 16, pero los otros 102 estaban libres. Y en la revista sí ponía cómo se podían utilizar los bancos de memoria de la VRAM. Ah, pues ya está, estupendo. Uso esos 112K de VRAM, los uso como disco RAM. Bloque que el programa me pida y que no esté en la memoria, lo copio de ahí. Y efectivamente, funcionó, sí. Lentísimo, pero funcionó. De hecho, iba tan lento que podía jugar sin que me mataran, porque me daba tiempo a esquivar a todos los enemigos. Con lo cual logré llegar al final, en la primera partida. Eso sí, una partida de 6 horas. Luego eso después hubo que pulirlo. Pero claro, ya el pulimento definitivo llegó cuando efectivamente descubrí cómo mapear la memoria principal. Eso ya era otro mundo. Eso ya realmente las cosas se cambiaban instantáneamente y ahí ya sí se podía hacer una cosa parecida a la que hacía el cartucho real en la ROM. Parecida, hasta cierto punto, porque había su dificultad. El cartucho ROM tenía 128K, por ejemplo, y estaba partido en páginas de 8. Claro, el cartucho ROM podía ponerte una página de 8 y otra diferente a continuación. Pero la RAM principal paginaba de 16 en 16. Entonces tenía que hacerme combinaciones de 2 páginas. Y claro, el cartucho podía usar muchas combinaciones diferentes. Y tenía que saber cuáles eran las que realmente el programa iba a utilizar mucho, las que iba a utilizar todo el tiempo, porque esas son las que tenían que estar siempre en la RAM principal. Las otras se podían elaborar al vuelo, cogiéndolas de la web. En fin, pues así, más o menos, indagando lo que se podía, pues conseguí finalmente hacer que las cosas medio funcionaran. El Penguin Adventure pues llegó a tirar bastante bien. Y el Vampire Killer, que también tenía los bloques en cinta, el Vampire Killer en cinta tenía su... el MSX2, la cinta realmente, bueno, no estaba pensado para usar mucho la cinta del MSX2. Pues nada, cogí los bloques y también funcionó el Vampire Killer. Al principio con fallos, como sabéis, muchos que habréis jugado al Metal Gear, que en su momento era la bomba, pues poder jugarlo en disco, pues llegaba a un punto en que el ascensor, te metías en el ascensor y te podías ir a tomar un café y cuando volvías el ascensor había llegado a la planta de abajo, ¿no? Todos esos fallos pues se fueron corrigiendo. En fin, centrándonos en el tema, poco a poco pues empezaron a haber juegos que podían jugarse en un MSX2 con cierta capacidad. Había, en ese tiempo, se podía ver que ya había conversiones de juegos de los que no se habían visto por aquí y que llegaban sobre todo de Francia y de Holanda. Cartuchos Mega ROM que ya en Japón salían, pero que aquí
nadie, ninguna compañía oficialmente los traía. Quizás Discovery podía ser que trajese alguna importación, pero de poca envergadura. Esos cartuchos, pues en principio se veía que de Francia, pues yo tenía mis contactos que eran los que conocían a todo el mundillo, ¿no? Yo, principalmente mi contacto durante todos esos años era Óscar López, que vivía en Toledo, que tenía sus contactos en Francia y en Japón, y era quien conseguía los programas, pero muchas veces los conseguía ya pirateados. La cuestión es que, por ejemplo, de Holanda conseguía los programas Mega-ROM. Yo, por ejemplo, me enseñaba el Maze of Gallium y necesitaba funcionar en un Sony F700. No podía funcionar en otro ordenador, porque necesitaba 256K de memoria principal. Y entonces ahí es donde entró mi tarea de... Yo quería jugar a todo eso, pero tenía que hacerlo en mi máquina. Y mi máquina, pues, tenía que hacer como fuera para que aquello cupiese en 128K. Entonces, eso fue a lo que yo me estuve dedicando durante mucho tiempo. Programas que ya habían hecho en Holanda o en Francia, como Asimov o StatCrash, ya los habían convertido, pero por la vía fácil, para el ordenador que tenía mucha memoria, pues yo, de esas conversiones ya hechas y que funcionaban hackeadas, pues extraía otra vez los bloques originales, les quitaba los cambios que le habían metido. Eran cambios de poca envergadura, por cambiarle una instrucción aquí, una instrucción allá, se veían fácilmente. Entonces los volvía a dejar como estaban y a partir de ahí trabajaba para hacer que funcionaran en mucha menos memoria. Había que planteárselo de una manera mucho más compleja, ¿no? Luego, aquello fue, a medida que iban saliendo muchos programas que ya podían funcionar en los MSX2 con 128K, que eran los que tenía la mayoría de la gente que tenía MSX2, pues ya empezaron a extenderse, ya la gente me llamaba, me los pedía, incluso de la revista MSX Club, algún colaborador me llamaba y me decía que, oye, tú tienes esto y te funciona, pues mándamelo, y venga. Y, bueno, pues mi propósito, por supuesto, era que todo lo que hubiese en Japón y que aquí no estuviera, porque muchos de esos programas era un tiempo en que ya incluso Konami empezaba a medir sus lanzamientos en Europa. Konami en Japón quizás sacaba un Hinotori, por ejemplo, que es perfectamente jugable, y sin embargo pues ni se planteaba hacerle una versión que estuviera en inglés para venderla en Europa. Con lo cual resultaba un poco chocante, porque el juego no tiene nada que... Vamos, que la gente lo hubiera querido y lo hubiera comprado igual que había comprado el Vampire Killer. Pero no, empezó a tener su política de limitar las ventas, porque quizás estaba viendo que en Europa ya había mucha competencia con los 16 bits y ya veía que el mercado iba a menguar. Entonces, pues, hasta que llegó un punto ya, que eso podemos estar perfectamente en verano del 88, cuando ya cerró la tienda oficial de Konami en España, Konami Shop, que era de Serma, y cerró. Y ya Konami oficialmente no distribuía en España. Entonces, a partir de ese momento, nosotros que nos habíamos acostumbrado a jugar Konami y estábamos deseando que viniese cualquier cosa de Konami para cogerla y tirarnos horas y horas con ella, pues nos enterábamos de que había cosas en Japón, nos enterábamos quizá por la MSX Club o por revistas que todavía se editaban, que había cosas en Japón y nos quedábamos queriendo cogerlas, ¿no? Pero había que esperar un tiempo, que podían ser un año, a que empezaran a aparecer alguien en Holanda que las había traído, después traerlas aquí, después convertirlas para que funcionaran en los ordenadores de aquí. Aquello había que agilizarlo. Entonces ya pues Óscar López empezó a contactar directamente con gente de Japón. Y ya no solamente se traía cartuchos, sino también los programas en disco, porque ya había cierta deriva que ya no era solamente los cartuchos,
cartuchos, sino también los programas pasaban a ser de un disquete, de varios disquetes y cada vez más. Y esos programas pues ya empezamos a pedirlos a Japón y a traerlos directamente hacia aquí. Los discos quizás no tenían tanta complicación, lo que pasa que bueno, también tenían algunos sus protecciones un poco enrevesadas. Me acuerdo por ejemplo del Valid 2, había la rutina donde comprobaba la protección del juego. Los disquetes, la protección que solían tener era un sector que daba error. Había una parte del disco que si la leías daba error. Entonces eso en la copia por supuesto no daba error y ahí pillaban cuál era una copia pirata. Entonces había la parte del programa que comprobaba ese lugar del disco y que lo leía, pues estaba encriptada como 4 veces seguidas. O sea, desencriptaba un trozo de código y lo siguiente era volver a desencriptar otro trozo y después otro trozo. Y al final de todo, ya desencriptarlo, pues veo que ponía en la rutina te he pillado pichón o algo así, ¿no? Como dedicado a quien lo pudiera ver aquello, ¿no? Y bueno, lo que ocurría es que esas primeras protecciones, sí, todas las tenían, pero todas se basaban en lo mismo. Y al final era relativamente fácil pillar. Luego ya las protecciones de que se sacó Microcabin eran más complicadas, porque ya no eran errores, ya eran que si lo leías 7 veces seguidas, entonces te daba el error, por lo cual ya era mucho más difícil saber que el disco estaba protegido. En fin, pues yo divagando con esto, pero volvemos a la cuestión. Que empezamos a traer las cosas directamente de Japón. Lo que ocurre es que ya a esas alturas, mucho de lo que valía la pena estaba ya. Lo que ocurría es que muchas de las cosas también que ya estaban y que estaban circulando, en disco por ejemplo, podía ocurrir que al copiarlo, precisamente esa parte del disco que tenía un error, hacía que la copia no estuviera completamente bien. O otro problema que hubiese habido, porque quizás el que copió el original lo copió en un disco que estaba malamente, y cuando de ese disco malo sacó copias, pues a todo el mundo que se lo pasó, todo el mundo tenía una copia, cosa que ocurrió por ejemplo con el juego Feedback. El Feedback de Technosoft, pues si cuando lo juega uno con el sonido normal, con el PSG, pues empieza, la fase va todo perfecto y todo, y llegas al final y no tiene errores. Pero ahora coges el FMPack, que en aquel tiempo fue la bomba, el FMPack, vamos a probarlo con todos los juegos que tenemos, vamos a ver cómo suena porque esto es estupendo el sonido. Efectivamente, lo probabas y el sonido lo notaban mucho mejor las músicas. Ahora se probaba con el Feedback y empezaba a sonar ahí algo rarísimo. Los sonidos, unas explosiones. ¿Esto qué es? Qué raro, ¿no? Y todo el mundo pensaba que es que el juego era así de raro. No, no era así de raro. Es que tenía una serie de sectores que estaban mal copiados. Y todo el mundo lo tenía mal. Muchísimos años después, resulta que Takamichi, nombre, otro gran conocido de Japón, pues me pasó, muchas gracias a todo esto, el original del Feedback. Y de ahí por fin pudimos jugar al Feedback con el sonido FM en condiciones. Al cabo, no sé si de 10 años después de salir el juego, o algo así. En fin, bueno, pues lo que ocurre, que empezamos a traer las cosas directamente de Japón. Ya sobre todo discos. Pero también ocurría que de Japón, ya aprovechando, pues este hombre se traía la revista. Todos los meses salía en Japón la revista oficial del MSX, la MSX Magazine, que era la que publicaba ASCII, que era la dueña del MSX. Es decir, en todas las propagandas y toda la publicidad y en cualquier programa que fuera de MSX, siempre, si os fijáis, a pie de página, en una esquinita pone muy pequeño: MSX es marca registrada de ASCII. Pues resulta que ASCII editaba una revista. Y esa revista pues la traían todos los meses para ver qué es lo que iba saliendo en Japón y poder tener a la vista qué es lo que iba a salir en los próximos meses, que ya lo iban anunciando, y también cosas que nos habíamos perdido, porque muchas veces, aunque no entendiéramos el japonés, que ya quisiéramos, pero simplemente por las fotos pues se descubrían ahí cosas que te dejaban alucinado. Bueno, pues gracias a eso ya teníamos una cierta vista
con incluso a meses vista, antes de que saliera el juego, ya sabíamos que iba a salir tal cosa. Ya sabíamos que iba a salir el SD Snatcher de Konami. Ya sabíamos, incluso teníamos fotos de cómo era antes de haberlo visto. O el Solid Snake. Bueno, Solid Snake fue una revolución, vamos. Y después había tenido marcado también toda su revolución con el Metal Gear Solid y todo, pero es que antes de eso ya el Metal Gear 2 ya fue acogido en el MSX2 como una cosa, bueno, la última superproducción de Konami, que realmente ya fue la última, ya no hubo más. De hecho, el Solid Snake, los bloques finalmente, quien me los pasó fue un brasileño. No llegamos a traer el cartucho de Japón entonces. Porque en Brasil también se traía en estos temas, pero en Brasil eran más, iban más directos al tema. En Brasil lo que tenían era, no, esto de convertirlo a disco, no, ¿para qué? Si aquí los ordenadores que tenemos no tienen suficiente memoria para esto. No, vamos a fabricar unos cartuchos, como la Mega Flash esta que estamos ahora. Pues ellos, como no había memoria flash entonces, pues era simplemente unos cartuchos de RAM que se paginaban igual que un cartucho Mega ROM. Entonces, en Brasil lo que tenían era eso, los cartuchos Mega RAM. Este hombre que tenía todos los contactos conocía gente en Brasil y se trajo algún cartucho Mega RAM para probarlo aquí. Y bueno, fue una utilidad extraordinaria. Porque gracias a eso me ahorré mucho trabajo, sobre todo en una cosa. Había, no voy a decir cientos, pero 50 o 60 juegos que conocíamos y que todavía no habían salido aquí ni se podían jugar de Mega ROM. La mitad de ellos no teníamos ni la más mínima idea de cómo eran. Teníamos los bloques, o nos lo habían pasado pero no funcionaban, o cosas así. Bueno, pues yo los tenía en lista de espera y los iba haciendo. Entonces, algunos pues lo hacía a ciegas, sin saber ni lo que era. Entonces un día me encontré con uno que ponía Hayafui. Puñetera idea, ¿qué es esto de Hayafui? Bueno, lo voy a hacer y cuando me funcione, pues ya veo lo que es. Resultó particularmente difícil. Me tiré, por término medio podía tirarme a lo mejor con un programa complicadillo, podía tirarme una semana. Con uno que era sencillo, quizás en 2 días estaba hecho. Con el Hayafui me tiré 3 semanas. No había, conseguí hacer que saliera. Y cuando por fin salió, era una aventura conversacional en japonés. Magnífico. En esto he perdido 3 semanas. En estas 3 semanas podía haber cogido el Tesoro de USA o el Salamander que estaba ahí esperando y haber hecho algo. Pues no, el Hayafui. Cuando se lo conté a Oscar, le digo, mira, te mando la Mega RAM brasileña y los ves antes de convertirlo. Y digo, mira, pues me va a venir bien, sí. Y entonces, pues, de esa manera ya lo hacíamos mucho mejor. Así ya las cosas como el Hayafui ya las íbamos dejando aparte. Y además que ayudaba mucho a la hora de hacer la propia conversión para disco. Porque una vez que tenías el programa funcionando sin mucho esfuerzo, porque había que cambiarle 3 cosas y ya funcionaba, pues ya podías tener sobre el programa funcionando, hacer pruebas y decir cuáles son las combinaciones de páginas que este programa usa con frecuencia. Y me las iba apuntando al mismo programa, lo modificaba, le metía una rutinita que me iba apuntando en un sitio de la RAM todas las combinaciones de páginas que iba usando. Y después yo la consultaba y decía, pues son estas. Y ya está. No tenía que hacer tantas cábalas ni tantas pruebas. Entonces eso solucionó bastante del tema de las conversiones. Ya se podía ir más rápido. Pero bueno, aún así, aún yendo rápido, había conversiones que eran bastante complicadas. De hecho, para los 128K de un Philips, había algunas que es que las daba ya por desahuciadas. Por ejemplo, cuando salió cuando empezaron a salir los juegos de SFC, Nemesis 2, Salamander, esos juegos tenían unas rutinas de sonido tan grandes, porque el sonido era más complejo y tenía música mucho más elaborada y ocupaba mucho más de memoria. El sonido, todo lo que es el sonido en los juegos, tiene que estar actualizado 50 veces por segundo. Entonces es algo que obligatoriamente tiene que estar en la memoria principal. Si la coges de otro sitio, el programa no va ni a la de 3 porque pierde mucho tiempo en algo que tiene que ser rapidísimo. Bueno, pues esos programas con SFC, como ya tenían
sus necesidades de memoria y encima le añadías la necesidad de más memoria todavía de disponibilidad inmediata para el sonido CCC, pues ya el 128K, por muchas vueltas que le diera, ya es que no me cabía. Entonces eso ya empecé a hacerlo en versiones dobles, que en 128 funcionaban sin sonido. Y si tenías más de 128, entonces ya sí te cargaban el sonido o lo que le faltara. El máximo exponente de eso fue ya el Metal Gear 2. Que Metal Gear 2, pues, bueno, en 256K va sin sonido y en 512 cuando funcionaba medio regular. Todo eso... Bueno, es que en el Solid Snake tuvo tela marinera. Porque es que yo al programa le hacía modificaciones. Las mínimas para que el programa simplemente funcionara, cambiándole la manera que tenía el programa original de seleccionar los datos que necesitaba, pues cambiarle esas instrucciones por otras que automáticamente pues hacían sobre la memoria RAM que había disponible pues lo que el programa esperaba. Entonces ocurre que en el Solid Snake era tanta la complejidad de las páginas que necesitaba que me hacía falta más espacio. O sea, es que no tenía espacio en los 64K que puede ver el procesador Z80, me faltaba sitio para meterlo todo. Y ya llegó un momento que me planteé, bueno, vamos a ver, de estos 64, ¿qué es lo que tengo aquí y no me está haciendo falta? La BIOS, los 16K de abajo, que son la ROM principal del MSX, que son todos los cartuchos cuando se ejecutan, tienen esos 16K fijos porque es que ROM, ahí no puede escribirse nada. Digo, pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Que estos 16K de ROM, le voy a poner 16K de RAM. Y aquí de la BIOS me voy a quedar nada más que con lo que el programa realmente utiliza, que no son 16K, son quizás 3K o 2K, es lo que realmente utiliza porque son las rutinas a las que llaman. Y todo lo demás lo voy a utilizar para meter lo que me hace falta en el Solid Snake. Entonces, en el Solid Snake lo que hice fue que un buen trozo de código principal del programa lo trasladé de direcciones, pues 8K hacia abajo. Un programa que ya está compilado, cambiarlo de direcciones no es una tarea fácil, porque todas las direcciones están ya puestas en memoria, hay que localizarlas una por una y cambiarlas. Entonces ya me había acostumbrado a cosas de esas, porque había ocasiones en que algún trozo de datos sí que había que ponerlo, no cabía, había que ponerlo en otro sitio. Pero en este caso era el programa principal entero, que perfectamente eran 28K, 24K de programa entero trasladarlo. Bueno, me tiré bastante tiempo haciéndolo. Y al final, cuando lo puse a funcionar, digo, bueno, esto no va a funcionar. Es imposible que yo no me haya equivocado en nada. Algún error tiene que haber. Mira, yo la alegría más grande de mi vida que me llevé fue cuando puse el Solid Snake a funcionar por primera vez y funcionó. Y por más que jugaba no fallaba. Y bueno, al cabo de un año así se descubrió que había un sitio donde efectivamente fallaba, pero un solo sitio. Bueno, es que me ha salido, vamos, me ha salido bordado. No me esperaba que me hubiera salido tan bien, de verdad. Otras cosas no me salieron tan bien. Las voy a corregir después. En fin, eso fue el Solid Snake. Esa fue la última, digamos, de las conversiones grandes de Mega-ROM. Luego ya a partir de ahí fueron todos discos. Los discos, pues lo que ocurría era eso, que era... ya empezó la parte de Holanda y tal, ya quizás no se preocupaban tanto de traer discos de Japón como había ocurrido antes. Entonces podía llegar a pasar que programas, si dejábamos que nos poníamos a esperar a que los trajeran, pues quizás ni los traían. Entonces decíamos, pues no nos vamos a esperar, vamos a pedirlo a Japón directamente. ¿Pero cómo lo hacíamos? Pues nos juntábamos 10 personas, venga, ponemos cada uno un dinero y pedimos el Fry, que acaba de salir en Japón. O pedimos, uy, este es muy raro, este no sabemos ni cómo es. Vamos a pedir el Neketsu Yudo a ver cómo es. Bueno, pues vamos a pedirlo. Bueno, después nos llevábamos la sorpresa de cómo era, ¿no? Pero en fin, pues se pedía. O aquel, ¿cómo era? Aquel de Turbo R. No, este que era de Atelier Taka. Es que era patético, ¿no?
el 2021 Snooki, Dios mío de mi vida. Qué cosa. Claro, acababa de salir el Turbo R. El Turbo R lo ponían en las revistas japonesas, que era lo más de lo más, ¿no? Y efectivamente para los MSX era lo más de lo más, ¿no? Un ordenador que tenía un procesador que iba 4 veces más rápido y incluso 8 veces más rápido y bueno, esto estaba muy bien, el ordenador era estupendo. Pues si sacan algo para Turbo R tiene que ser estupendo también, ¿no? No era estupendo. De hecho ocurrió quizá un poco el efecto incluso contrario. Al tener un procesador tan rápido, resulta que programas que para MSX2 hubieran ido demasiado lentos, pues el código lo compilaban con un compilador y automáticamente producían el programa para MSX2, pero resulta que eso iba demasiado lento. Entonces, pues, si quería que en MSX2 funcionara bien, pues tenías que rehacerlo. Pero en el Turbo R no era necesario. En Illusion City, por ejemplo, se notaba que el código no lo habían hecho el ensamblador. El código lo habían compilado y además que tenía cosas. En Illusion City llegué a hackearlo mucho porque me di cuenta que en Illusion City había cosas que fallaban. Y claro, era un juego que a mí me encantaba, porque al fin y al cabo lo que me movía a mí, una vez que yo convertía un juego, no tardaba ni un minuto en ponerme a jugarlo y si podía terminarlo, porque era por lo que yo me ponía a hacer el juego, para jugarlo. El Illusion City me gustó muchísimo y había sitios que veía que fallaban cosas, había objetos que en la revista japonesa ponía, suponiendo que yo pudiera leer japonés, ¿no? Pero más o menos me imaginaba que este objeto sirve para hacer que los hechizos hagan mucho más daño. Yo me ponía el objeto en el Illusion City y aquello no funcionaba. O sea, hacía el mismo daño que antes. Digo, que está mal. Aquí en la revista dice que tiene que hacer esto y esto no lo hace. Me metí en el juego y hasta que descubrí el sitio donde aquello tenía que funcionar y no funcionaba y por qué fallaba. Y bueno, pues lo corregí. Entonces, ahí, entre otras cosas, pues me di cuenta de eso, ¿no? De que el Illusion City, el código no lo habían optimizado en absoluto. Estaba hecho, pues, al poder utilizar un compilador para que te hiciera el código sin optimizar, pero te lo hacían en 2 patadas, pues lo aprovechaban y para Turbo R, pues no afinaban tanto el programa, como al final conseguían que funcionara bien, pues no necesitaban afinarlo más. Esa fue la tónica que después ya siguieron hasta nuestros días, ¿no? En los PC, ¿no? que el código no está optimizado, procesador más rápido, ya está. Y es lo que el MSX se notaba. En el MSX se notaba la limitación de recursos y de posibilidades de la máquina, es lo que hacía que se le sacara jugo por donde fuera. Bien, pues en esto ya nos plantamos en el año 90 y pico. Ya el Turbo R había salido en Japón y de buenas a primeras ya la revista MSX Magazine en Japón dejó de salir. Ya llegó la última. O sea, llegó la de verano de 92 y se suponía que ya iban a sacar la trimestral. No, ya en otoño del 92 ya no salió ninguna. Bueno, pues ya se nos acabó la fiesta, ya ¿qué más podemos conseguir de MSX? Lo que había antiguo ya estaba, incluso lo que estaba mal se había podido volver a conseguir bien. Ya lo que quedaba era lo que se hacía aquí, los holandeses, pero bueno, pues seguimos, ya empezó después la cuestión de Internet, que empezó a hacerse más popular Internet, y ahí empezamos a descubrir quizás gente que había conseguido algún programa raro y lo había puesto en alguna base de datos extraña, en Rusia o algo, y de ahí se pudo conseguir algún juego más, pero ya poco más. Ya durante los años 90 pues fue ya ir localizando MIAC, ¿no? Missing in Action, programas raros que se sabía que existían y que no habían llegado hasta aquí. Bueno, más o menos he hecho un repaso cronológico, pero si queréis algo más concreto, la historia, bueno, del Coral tiene tela. Es que, claro, en los países árabes había MSX, además, de hecho, era el ordenador personal, el ordenador de gama baja, el que había. O sea, o era un PC o era un MSX. Ahí no hubo Commodore, ni Spectrum, ni nada. En los países árabes era el MSX, lo traían de Japón directamente, vamos. Contrataban directamente con las compañías japonesas para que hicieran partidas para los países árabes,
para Egipto, para Arabia. Bueno, pues por supuesto allí publicaban programas y algunos estaban bastante bien, de juegos y tal. Bueno, pues había, por supuesto allí pues publicaban uno que era el Corán. Había un cartucho de MSX que era el Corán. Bueno, estaba bien, para el que le gustara y tal, pues tenía sus búsquedas y todo. El programa como tal era bueno para eso. Pero resulta que estaba hiper protegido. Vamos, tenía una protección que es que era... uno cogía el monitor de memoria y miraba el contenido de un cartucho y todos eran igual. Todos tenían en la memoria, donde empieza la memoria del cartucho, pues tienen un identificador que es el mismo para todos y ahí dice en qué dirección empieza a ejecutar. Te vas allí, desensamblas y vas viendo lo que hace el cartucho. Muy bien, pues te ibas a esa dirección, te ejecutabas y tenías una sola instrucción inteligible. No me acuerdo cuál era una instrucción muy extraña. Una que en el Z80 no suele utilizarse, no me acuerdo cuál. Esa era la única instrucción inteligible que había. A partir de ahí, era basura, eso no podía ser código, eso si se ejecutaba no funcionaba. Entonces, ¿cómo es posible que el cartucho funcione? Al final, pues conseguimos averiguar que es que el cartucho tenía una protección hardware que al ejecutar esa instrucción extraña, que un Z80 nunca ejecuta, pero en este caso pues la ejecutaba y el cartucho lo detectaba y automáticamente pues entraba en funcionamiento un decodificador que hacía que ya lo que leías del cartucho ROM fuera distinto, con lo cual ya estaban leyendo lo que realmente había que ejecutar. Pero claro, no teníamos el cartucho original para poder hacer nada de eso. Si hubiéramos tenido el cartucho original era muy sencillo. Cogía, ejecutaba esa instrucción y el cartucho se ponía a funcionar bien y ya solo era copiar. Pero claro, a nosotros solo nos llegó el volcado original encriptado. Y ahora eso como se... Bueno, pues es que resultó